Daremos inicio a la exposición sobre lo que es la fisiología de la audición. Antes de iniciar propiamente la exposición sobre la fisiología de la audición, debemos tener un concepto de lo que es el sonido. Se entiende al sonido como un fenómeno físico, que es una energía mecánica que es transportada a través de unas ondas longitudinales de presión. Estas van a transcurrir a través de un material, puede ser el aire, a través del agua o a través de los metales. Estas diferentes, digamos, moléculas de aire, que son al final compresiones y descompresiones, las cuales van a generar estas ondas sonoras, son trasladadas y a través del espacio llegan hacia el oído, la cual es el lugar donde se van a hacer o van a pasar varias etapas para luego ser transportadas a través del sistema nervioso y procesadas a nivel del cerebro. Primero, debemos entender que la transmisión del sonido en sí es como una onda que va a viajar desde el conducto auditivo externo hacia el oído interno. Y durante todo este proceso, el sonido va a tener varias etapas, va a haber una serie de transformaciones, ¿no? En esta diapositiva vamos a un poco sintetizar lo que quiero decir respecto a que una vez producido el sonido es captada por la oreja y es transmitida hacia el conducto auditivo externo hasta llegar a la membrana del tímpano, donde discurre el sonido o atraviesa a través de la membrana hacia la cadena de huesecillos. Hasta este momento el sonido tiene una energía eólica, es decir, que está transmitido a través del aire. De la membrana timpánica, esta energía del sonido pasa hacia la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, los cuales transmiten el sonido hacia el oído interno, pero a través de la ventana oval, vale decir, ese transporte del sonido es llevado a través de los huesecillos por una energía mecánica, es decir, que es componente sólido, ¿no? Pero a este nivel la energía es de tipo mecánica. Una vez transmitida de la base del estribo hacia el oído interno, esta va a ser transportada, es decir, cambia el estado de energía del sonido de un estado sólido a un estado líquido, ya que al momento de atravesar el sonido de la ventana oval hacia las rampas, tanto la rampa vestibular y la rampa timpánica, estos espacios contienen líquido y el sonido viaja a través de estos líquidos, entonces cambia con su componente energético, la cual de ser de una energía mecánica pasa a ser a una energía hidráulica. Entonces podemos resumir que la onda viajera del sonido pasa por tres estados en el proceso de la transmisión del sonido. Una que es una energía eólica a nivel de lo que es el conducto auditivo externo, y a nivel de la cadena de huesecillos es una energía mecánica o cinética, y a través de la rampa vestibular y timpánica, que son contenidos líquidos, se trasladaría el sonido a través de una energía hidráulica. Fisiológicamente sufre 4 etapas el sonido, o viaja a través de 4 etapas, las cuales vamos a explicar uno por uno para poder entender
cómo es que el sonido atraviesa tiene varios procesos y atraviesa a varios elementos anatómicos en su trayecto. Primero empezaremos por lo que es la etapa de captación y conducción del sonido. Una vez producido el sonido, es captado por la oreja, el pabellón auricular, y complementariamente la cabeza y los hombros contribuyen a modificar el espectro de la señal sonora. Esta es transmitida hacia el conducto auditivo externo. Luego del conducto auditivo externo llega hacia la membrana del tímpano, y después de la membrana del tímpano, una vez que esta vibra, transmite el sonido hacia la cadena huesecillos. La cadena huesecillos la transmite el sonido hasta la ventana oval. En la ventana oval esta es transportada luego hacia la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, pero debemos mencionar que desde la captación del sonido a nivel del pabellón auricular hasta la base de la ventana oval, toda esta etapa que viaja el sonido se llama la etapa de captación y conducción. Una etapa de captación que le corresponde propiamente al oído, digo en este caso a la oreja. Una etapa de conducción que vendría a ser el conducto auditivo externo y la cadena huesecillos. La segunda etapa es la etapa de transducción. En esta etapa de transducción debemos hablar del órgano de Corti. El órgano de Corti está ubicado en la rampa medio canal coclear, justamente bañado por un líquido que es el líquido endolinfático. El órgano de Corti en sí consiste en dos hileras de células llamadas células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Las células internas, una cantidad aproximada de 3500, y las células ciliadas externas, que son 4 hileras, de promedio más o menos son 12.000 células, ¿no? Debemos acá explicar que la mayoría de las fibras nerviosas es formada a partir de las células ciliadas internas. Entonces, a este nivel hay una serie de elementos mecanoeléctricos que sufre el sonido para luego ser transportado a través de los nervios. Vamos a dar una pequeña explicación con la siguiente diapositiva. Tenemos nosotros como actor principal a las células ciliadas internas. Las células ciliadas internas, estas están sobre la membrana basilar. La membrana basilar se genera un movimiento. Este movimiento es captado por estas células ciliadas, las cuales se introducen, o al cambiar de situación las células ciliadas por el movimiento de la membrana basilar, se introducen en el gel de la membrana tectoria, que es una parte anatómica que está por encima de las células ciliadas. Al tener el contacto con la membrana tectoria, pues cambia de situación las células ciliadas, ya que en sus vértices se encuentran unos cilios, ¿no? Estos cilios van a sufrir una serie de movimientos, los cuales le permiten el ingreso de algunos componentes, básicamente potasio, los cuales van a generar una serie de cascadas electroquímicas que van a producir a una fuente de energía eléctrica hacia el nervio coclear. A este proceso se llama transducción mecanoeléctrica. Habíamos dicho que el sonido sufre varias etapas desde su inicio, ¿no? Pero a este nivel del órgano de Corti, las células ciliadas internas juegan un papel muy importante, que se puede resumir en esta, ¿no? Al sufrir ese movimiento o desplazamiento sobre la membrana tectoria, existe en el vértice de estas células los cilios. Estos cilios se deflexionan, de esta manera aperturan
aperturan unos canales de potasio, ingresan al interior de la célula, ¿no? Y una vez que éstas se alinean, ya no ingresa el potasio, pero lateralmente ingresa el calcio, que es una etapa de despolarización. Y finalmente, a la acción del calcio, estas van a continuar con la liberación de unos elementos químicos, entre ellos el glutamato, que el glutamato pues, es un neurotransmisor que al final es captada por un neurotransmisor que es captada por una fibra nerviosa aferente, y ahí continúa la energía ya como un impulso eléctrico, ya que hasta la deflexión de los estereocilios es un fenómeno mecánico, y una vez que esta es producida con ingreso del potasio, la entrada de calcio y la liberación del glutamato, pues ya se formaría un impulso eléctrico. Todo este proceso se le llama la transducción mecanoeléctrica, ¿no? En una tercera etapa, una vez producida la energía eléctrica, digamos, es transmitida por las fibras nerviosas, las cuales la van a llevar hacia el ganglio espiral, ¿no? Y de los ganglios espirales van a llevar la transmisión eléctrica o la energía eléctrica, en este caso del sonido, hacia los núcleos cocleares anterior y posterior. Del núcleo coclear anterior van hacia el núcleo olivar superior, y debemos mencionar que de ahí hay varias estaciones o varios grupos neuronales que van a recoger estos impulsos nerviosos. Una de ellas es lo que es el lemnisco lateral, ¿no? Y algunas fibras que terminan también en el tubérculo cuadrigémino inferior. Al final, la estación final va a ser el núcleo geniculado medial. En este siguiente diapositiva podemos hacer un resumen de lo que acabo de explicar, ¿no? Una vez producida el sonido o este impulso eléctrico, llega hacia lo que son los núcleos cocleares. Hay dos, uno que es el núcleo coclear anterior, el núcleo coclear posterior, y de estas, el siguiente lugar donde el sonido transmitido o bien se decusan o bien hacia el mismo lado como lateral, llegan hacia los núcleos olivares superiores. Del núcleo olivar superior, esta a través del lemnisco lateral llega hacia el cuerpo geniculado medial, ¿no? Toda esta etapa es la etapa de transmisión del impulso eléctrico de lo que es la audición. Una vez que llega al cerebro, es en la cuarta etapa, se llama procesamiento neurosensorial. En el cerebro llega a dos áreas, un área primaria y un área secundaria. El área primaria, llamada también A1, son los sitios 41 y 42 y 52 de Brodmann, ¿no? Que es el área tonotópica. Son donde justamente el sonido llega, ya sean los tonos altos, los tonos bajos, ¿no? Y hay un área, el área 2, el área 22 de Brodmann, ¿no? Donde se asocia el sonido con otros centros, ¿no? Entonces al final el sonido llega hacia la corteza insular, vale decir la circunvalación temporal superior. Entonces a este nivel es donde ya se hace consciente el sonido y nosotros podemos interpretar qué tipo de sonido es, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la fisiología de la audición. Muchas gracias.